Hola, ¿cómo estás? Bendiciones, la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. A todas las personas que están viendo este video, me presento, mi nombre es Genara Santuza Aliquispe. Soy estudiante de la carrera de liderazgo pastoral en la Universidad de Aquino, Bolivia, UDABOL. Actualmente ya estoy en el octavo semestre. Bueno, en esta oportunidad te quiero hablar sobre los trabajos que estamos realizando en la universidad, como son los work papers. Y en esta vez te voy a hablar de la lección número 4, que es cómo vencer la tentación. Comenzamos esta lección con este versículo bíblico que dice: resistan al diablo y él huirá de vosotros. Debemos protegernos y proteger a nuestra familia de la influencia del adversario que es el diablo. Toda tentación que enfrentemos nos llega de diferentes formas. En esta ocasión te voy a hablar sobre las 3 formas que el diablo nos enfrenta en una tentación. 1. La tentación de un apetito o pasión. El segundo, el ceder al orgullo, la moda o la vanidad. El tercero, que es el deseo de riquezas y poder y de dominio sobre tierras o posesiones terrenales. Las tentaciones se nos presentan en nuestras reuniones sociales, en nuestras luchas políticas, se nos presentan en nuestras relaciones de negocios o en establecimientos comerciales. En nuestra manera de tratar todos los asuntos de la vida, encontramos las tentaciones. Cuando éstas se manifiestan a la conciencia de la persona, es cuando la defensa de la verdad debe ponerse en acción en nosotros mismos. La Iglesia nos enseña que esta vida es un periodo de probación. El hombre tiene el deber de llegar a ser el amo y no el esclavo de su naturaleza. Debe dominar y emplear sus apetitos para beneficio de su salud y para la prolongación de su vida. Sus pasiones deben ser dominadas y dirigidas para felicidad y bendición de otras personas. Si han sido fieles a las impresiones del Espíritu Santo y si continúan siéndolo, su alma se llenará de felicidad y se desvían de ellas y son conscientes de que han fallado en lo que saben que es correcto, serán desdichados, aun cuando posean toda la riqueza del mundo. En su deseo de divertirse, muchas veces los jóvenes se ven tentados a ceder a lo que es atractivo, solo para el lado malo y bajo del ser humano. 5 de los más comunes son la vulgaridad y la obscenidad, las bebidas alcohólicas y las caricias impúdicas, la falta de castidad, la deslealtad, la irreverencia. La vulgaridad es por lo general el primer paso para descender al camino de la autocomplacencia. El que es vulgar ofende el buen gusto o los sentimientos refinados. No hay más que un paso de la vulgaridad a la obscenidad. Así como que hay un hilo que divide de lo bueno a lo malo, de la misma manera la vulgaridad a la obscenidad. Es bueno para nuestros jóvenes, en realidad es muy esencial que se relacionen en reuniones sociales, pero para divertirse deben recurrir a la estimulación física y a la bajeza. Esa es una indicación de falta de moralidad. Las fiestas donde se toman alcohol y se permiten las caricias impúdicas forman un ambiente en el cual
el sentido del moral se adormece y se desatan las pasiones desenfrenadas. A partir de ese momento, es fácil dar el paso final para descender a la desgracia moral. Cuando en lugar de principios morales elevados se opta por una vida de complacencia inmoral y el hombre o la mujer desciende muy bajo de la escala de la degeneración, la deslealtad se convierte en una parte inevitable de su naturaleza. La tentación se presenta a veces de una manera sutil. Quizás nadie sepa que ha cedido a ella aparte de la persona y su Dios, pero si cede, a ese grado se vuelve débil y queda manchado con la maldad del mundo. El enemigo está activo, es astuto y taimado. Busca cualquier oportunidad de mirar los cimientos de la iglesia y ataca siempre que le es posible con el fin de debilitar o destruir. Dios nos ha dado la libertad de escoger. Nuestro progreso espiritual y moral depende del uso que hagamos de esa libertad. Satanás, todavía resuelto a salirse con la suya, a sus emisarios, tiene hoy un poder como nunca lo han tenido a través de los siglos. Pero Dios guía la iglesia y nos dice que seamos fieles a ella, sean leales, sean fieles y leales a su familia, protejan a sus hijos, guíenlos, no arbitrariamente, sino por medio de bondadoso ejemplo de un padre. Y de esa manera contribuyan a la fortaleza de la iglesia, ejerciendo el sacerdocio en su hogar y en su propia vida. El adversario intenta atacar nuestros puntos más débiles, pero si resistimos, nos fortalecemos. Así que, amado amigo, amiga, tú que estás viendo este video, te invitamos a vivir el Evangelio y ejercer el autodominio, porque al ejercer el autodominio recibimos gozo y paz. No cedas a la tentación, sino que ponte fuerte. Ahora te voy a hablar sobre la lección 2. Dios permite la tentación. ¿Cuál es el objetivo de la tentación? Tiene un objetivo en nuestra vida y hay que aprender a descubrirlas. La palabra tentación procede, por ejemplo, del tentatio, que significa prueba o test. Y bien sabemos que solo ante las pruebas podemos descubrir cuánta resistencia podemos forjar. Por eso debemos tener muy en claro que experimentar la tentación no es pecado. Lo que sí lo es consentirla, es decir, caer en ella. Dios no es el autor de las tentaciones ni los manda, pero sí permite que seamos tentados para que podamos forjar las virtudes. De hecho, existen más méritos en ser tentados y resistir la prueba que nunca experimentar alguna tentación, de tal modo que las pruebas que vivimos son una gran oportunidad para crecer en la santidad, que es la vocación universal de todos. Ahora, los consejos que Jesús nos dice cuando estamos en tentación, cuando caemos en tentación, es 1. No luches solo o sola. No luches solo contra la tentación. Nada podrás lograr si confías solo en tus propias fuerzas. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Dice el Señor. Y si lo recibiste, ¿por qué no te glorías? Como si no lo hubieses recibido.
Eso lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 4, versículo 7. Es fácil dar consejos, hablar con los demás, escuchar, pero muy difícil darnos ánimo a nosotros mismos. Por eso nuestro Jesús nos dice, no estás solo. Consejo número 2. Ten la certeza de que yo te miro y te sostengo. Esto trae paz al alma. Si sabes que Jesús nos mira y nos sostiene siempre, día a día, minuto a minuto, siempre está a nuestro lado peleando con nosotros la dura batalla de la perseverancia en la santidad. A su lado, las caídas son menos dolorosas. ¿Lo sabías? El consejo número 3 que nos dice Jesús, no tengas miedo, porque el miedo es malo. Aparta el miedo de tu vida. ¿Cómo? Acercándote al Señor. Si miras a Jesús y confías en Él, ten toda la seguridad de que vencerás la tentación. El miedo paraliza, descontrola y no da lugar a las buenas decisiones. El miedo es un anestesiante que no te deja actuar con libertad, no te permite salir de la oscuridad, te deja inmóvil, quieto y sin posibilidades. No hay nada ni nadie que pueda separarte del amor de Dios, así que no tengas miedo. Consejo número 4. Con lucha intrépida me das gloria, nos dice nuestro Señor Jesús. Y ganas méritos para ti. La tentación ofrece la posibilidad de demostrarme tu fidelidad, nos dice nuestro Señor Jesús. Todos tenemos que luchar. Nadie se salva de la batalla contra el mal y contra las tentaciones aquí en la tierra. Pero siempre es importante tener en cuenta que en esta batalla no estamos luchando solos, sino que nuestro Señor Jesús nos está acompañando. Ahora, lección número 3. Te voy a hablar sobre la obediencia. Te explicamos qué es la obediencia y en qué ámbitos es importante. Además, cuáles son los niveles de obediencia. ¿Qué es la obediencia? La obediencia se puede definir como la disposición a ejercer las instrucciones que le son dadas, especialmente cuando las imparte alguna figura de autoridad. Su término opuesto vendría a ser la rebeldía. La palabra obediencia, así al oído, asociaba la capacidad intelectual, o sea, es recibir y procesar información, incluso si se opone a los paradigmas mentales con lo que ya contamos. Así hoy tenemos los verbos obedecer, para quien escucha, entiende y cumple un mandato, y lo contrario, que sería desobedecer, para quien lo hace lo contrario. Solemos hablar de obediencia en distintos ámbitos de la vida, generalmente en aquellos en los que hay una autoridad claramente identificada, como en la relación entre un perro y su amo. En el ámbito familiar podría ser tu hijo es demasiado desobediente. O el militar, la desobediencia en el batallón es castigado en el calabozo. Por otro lado, la obediencia está vinculada tanto con la imposición de tareas o mandatos como con la prohibición de acciones determinadas. Niveles de obediencia. Hay diferentes niveles de obediencia. Por ejemplo, te voy a citar algunas. Obediencia ciega, aquella que ni por un momento se cuestiona si está bien o mal hacer lo que se le ordena, sino que sigue las instrucciones recibidas de manera incuestionable. Obediencia debida es aquella que se espera de ciertos cargos subalternos de la milicia o de otra
o de otras instituciones de jerarquía muy rigurosa. Hay otras como obediencia solidaria, obediencia anticipada, obediencia voluntaria. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia sobre la obediencia? La Biblia tiene mucho que decir sobre la obediencia. De hecho, la obediencia es parte esencial en la fe cristiana. Jesús mismo fue obediente hasta la muerte. La obediencia se puede definir como el cumplimiento obediente o sumiso de los mandatos de quien tiene autoridad, o sea, nuestro Señor Jesucristo. Con esta definición observamos los elementos de la obediencia bíblica. Obediente significa que nuestra obligación es obedecer a Dios, así como Jesús cumplió su deber con el Padre al morir en la cruz por nuestros pecados. Sumiso indica que cedemos nuestra voluntad a la de Dios. Son mandatos. Hablan las escrituras en las que Dios ha delineado claramente sus instrucciones. La autoridad es Dios mismo. Habiendo dicho esto, es importante recordar que nuestra obediencia a Dios no es únicamente un asunto de deber. Le obedecemos porque le amamos. Eso lo podemos ver en Juan 14:23. También entendemos que el espíritu de obediencia es tan importante como en el acto de obediencia. Servimos al Señor con humildad, sencillez de corazón y amor. Hoy no estamos llamados a obedecer la ley de Moisés. Eso se ha cumplido en Cristo. Eso lo podemos leer en Mateo 5:17. Debemos obedecer la ley de Cristo, la cual es una ley de amor. Eso lo podemos ver en Gálatas capítulo 6, versículo 2 y también en el libro de Juan capítulo 13, versículo 34. Jesús declaró el mayor mandamiento de todos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley de los profetas. Si amamos a Dios, le obedecemos, no seremos perfectos en nuestra obediencia, pero nuestro deseo es someternos al Señor y mostrar buenas obras. Y cuando amamos a Dios y le obedecemos, naturalmente tenemos amor por los demás. Cuando obedecemos los mandatos de Dios, nos convertimos en luz y sal en el mundo, en este mundo oscuro e insípido. Eso lo podemos leer también en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 13 al 16. Así que, amado hermano, hermana, estos tres temas son muy importantes para que tú lo puedas saber también. Y me despido en esta tarde. Dios bendiga tu vida. Bendiciones.